Tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un gusto poder llegar en este día con un nuevo devocional de la Palabra de Dios, donde queremos transmitir algún concepto sumamente importante de las Escrituras. Quería en este día poder meditar un poco sobre el tema que yo he denominado el río de Dios. Hace algunos días, mirando un video de supervivencia, escuché a una persona que decía: acá hay agua, por lo tanto hay vida. Y es por eso que el tema de hoy queremos hablar un poco de esto, del río de Dios o del agua de vida que procede de Dios. Y para ello quiero tocar un tema, tocar este tema mirando el libro de Génesis capítulo 2 y específicamente el verso 10, donde la Biblia dice de esta manera: y salió de Edén un río, salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Hay un río que nos habla en la Escritura que Dios dejó allí en el huerto del Edén. Qué importante es el agua. El agua era para regar el Edén, en este caso, el lugar donde Dios había dejado al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva. Y la realidad, hermanos y amigos, es que el agua es sumamente vital e importante para la vida del hombre. De hecho, cuando nosotros estudiamos un poquitito el tema, nos damos cuenta que el hombre está compuesto por unas 2/3 partes de agua. De hecho, según los que estudian el tema, dice que el hombre hasta su edad adulta tiene un 65% de agua en su cuerpo. Por eso la gran necesidad, y que lo que los médicos de forma continua están diciendo: beba mucha agua, tome mucha agua, etcétera, etcétera. Ahora bien, quiero hablar un poco de este río, del río de Dios, y poder de alguna manera ver su origen. Porque si bien su origen procede de Dios, sin lugar a duda, acá la Biblia dice que este río procedía desde el Edén, es decir, al oriente, al este, para poder decirlo de alguna manera, que era el lugar de donde sale el sol, si podemos decir así. Normalmente el sol sale por el este y se pone por el oeste. Es lo que nos han enseñado desde pequeño, desde chico, recuerdo cuando íbamos a la escuela. Es decir, desde el lugar de la saliente del sol, desde el este, desde ese lugar procedía este río que de alguna manera cruzaba el huerto del Edén, y una vez que cruzaba, salía del huerto y se dividía en 4 ríos. Es decir, que este mismo río, o este río que salía de Edén y del lado específicamente del este, una vez que cruzaba el Edén, se transformaba en 4 ríos y de ahí regaba, su alcance era para toda la tierra. Ahora bien, quiero un poquitito meditar en esto, porque este río sale del Edén y la palabra Edén específicamente nos habla de deleite, de placer. De ahí tenía su origen. La delicia o el deleite completo del hombre se encontró solamente en el Edén. Luego el hombre buscó, con el transcurrir del tiempo y de los años, poder cumplir o llenar, si podemos decir así, sus expectativas y de alguna manera alcanzar esa satisfacción que el hombre al fin y al cabo a través de los tiempos quiere alcanzar, pero jamás lo ha logrado. En Edén, solamente en el Edén, el hombre pudo hallar pleno deleite y plena satisfacción. En otras palabras, pudo sentirse completo. Ahora bien, dijimos que este río procedía de Dios, pero procedía específicamente del Edén, y de ahí salía y se dividía, y su alcance alcanzaba o lograba llegar a toda la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos dice en el mismo versículo, o el versículo siguiente que hemos leído de este capítulo 2, el versículo 11, o el 10, dice: salía del Edén y de allí se repartía en 4 brazos. Después habla de los nombres de estos 4 brazos. Uno era Pisón, el otro era Gión, después encontramos Hidekel y Éufrates, que eran los 4 nombres que tenían esos brazos de los ríos, y después explica que iban llegando a los diferentes lugares de la tierra. Lo que quiero mencionar es que este río, que luego se divide en 4 brazos, alcanza todo el territorio. Y lo que traía como resultado era fertilizar la tierra. En otras palabras, hacer que la tierra sea fértil. Recordemos que mencioné
que el agua era sumamente importante e indispensable, no solamente para la vida del hombre, sino también, ahora vamos a verlo, para la vida de todo ser viviente o de todo lo que existe, aún las plantas, que es la forma donde el hombre de alguna manera tomaba los frutos de la tierra. Ahora bien, el alcance de este río era todo lo que podía llegar, todo lo terreno, todo lo que podía alcanzar a todos los hombres. Su alcance entonces era para todos. Estos ríos tenían 4 nombres, como se los mencioné. El primero representa o habla de libertad. El segundo, el Pisón, libertad. El significado es libertad. El segundo, Gión, plenitud. Y Dekel quiere decir rapidez o que nada lo frena. Y Éufrates nos habla de dulzura o amor, si podemos decir así. Son los nombres o los significados de los nombres de estos 4 brazos del río de Dios, de estos 4 brazos del río de Dios. Y la pregunta es, ¿qué tendrá que ver esto con nosotros? ¿Y por qué tomo esto para traer un devocional o para poder compartir algo con ustedes en esta mañana? Bueno, tiene mucho que ver, porque también la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que Jesucristo es la fuente de agua de vida. Que Cristo de alguna manera dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y siguió agregando algunas cosas refiriéndose luego al Espíritu Santo. Pero dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este río de Dios, que procede de Dios, que procede de aquel lugar de plenitud y de complacencia del hombre, hoy está al alcance de todos. Y usted dirá, bueno, pero eran 4 brazos, ¿y qué tiene que ver esos 4 brazos con nosotros? Bueno, tiene que ver con el alcance del río de Dios. El gran amor de Dios se ha manifestado para todos los hombres. La obra de Cristo se ha manifestado para que todos puedan hallar satisfacción y plenitud. Hoy el hombre busca llenar y saciar su sed en diferentes cosas, de diferentes maneras, pero lo único que puede traer satisfacción verdadera, permanente, es Jesucristo. Ahora bien, estos 4 brazos, sin lugar a duda, podemos identificarlos del río, podemos identificarlos con los 4 evangelios. De hecho, el libro de Mateo fue escrito para los judíos, el libro de Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y el libro de Juan para los gentiles. Y usted dirá, bueno, ¿lo podemos comparar con estos ríos? Podemos hacer una comparación, si quiere decirlo hipotética, podemos un poco mencionar esto. Y el primer brazo del río se llamaba Pisón, que habla de la libertad, de la libertad. Recordemos que el primer evangelio fue escrito a los judíos y el mensaje de Cristo para los judíos fue libertad. Libertad. ¿Libertad de qué? De la opresión. Ellos esperaban el libertador que venga a sacarle de la opresión del Imperio Romano, pero Jesús estaba hablándoles y enseñándoles respecto de la libertad que Cristo verdaderamente podía darles. De hecho, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Por eso tenemos que entender y que comprender que este primer río nos habla del alcance del amor y de la misericordia de Dios, de la plenitud de Dios para su propio pueblo, el pueblo judío. Pero cuando yo sigo mirando, vino el segundo, Gión. Este segundo brazo del río nos habla de plenitud, nos habla de estruendo. Y yo creo que se representa bien con el evangelio escribió Marcos a los romanos. Porque los romanos, sin lugar a duda, estaban tratando bajo el poder y la fuerza, de implementar de alguna manera lo que ellos creían que era la plenitud. Es decir, ser ciudadano del Imperio Romano parecía lo máximo para los hombres. Y de hecho, los hombres buscaban y pagaban grandes fortunas para ser ciudadano por los beneficios que tenía del Imperio Romano. Sin embargo, este segundo río nos habla de que la plenitud está mucho más allá de las riquezas o de las posesiones o del lugar que yo pueda adquirir, se halla en Jesucristo. Pero además de eso encontramos el tercero, y sé que voy rápido porque no tengo mucho tiempo, pero el tercero, Hidekel, nos habla de la rapidez y también de que nada frena a este río. De hecho, el Evangelio de Lucas está escrito a los griegos, y los griegos era aquel imperio que sin lugar a duda
creía que podía avanzar sobre todo, pero por medio de la razón y por medio del entendimiento. Entonces ahí viene este río de Dios que va mucho más allá de la sabiduría, de la capacidad y de la intelectualidad humana, y que puede llegar a barrer y arrasar con rapidez absolutamente con la razón del hombre, todo el intelecto del hombre, para manifestar la plenitud que solamente es hallada en la persona de Jesucristo. Y por último, el libro de San Juan escribe a los gentiles, o Juan escribe a los gentiles, y nos habla del río Éufrates. El río Éufrates tenía como significado dulzura o amor, y qué mejor que el Evangelio de Juan para describir el amor de Dios. Ahí encontramos aquellos textos: porque de tal manera amó Dios al mundo, y Juan fue aquel que se encargó de explicar de alguna manera el amor de Dios para toda la humanidad. Es por eso que digo que el río de Dios, aquel que surgió desde el comienzo en el huerto del Edén, puede alcanzar a todos los hombres, al judío, al romano, al griego, pero a todos los gentiles. Y los gentiles, ahí entramos todas las naciones. Usted y yo que hoy nos encontramos en el país o en el lugar, nosotros aquí en Argentina, pero en diferentes partes del mundo, el amor de Dios manifestado a través de la obra de Cristo nos alcanza a nosotros. Es por eso que el mensaje de Cristo fue: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este es el mensaje del Evangelio: libertad, plenitud, que nada puede frenar al Evangelio, nada, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, nada puede frenar el mensaje de la palabra de Dios, pero por sobre todas las cosas, este mensaje es un mensaje de plenitud en amor también. Para ir concluyendo, el libro de Ezequiel en el capítulo 37 nos habla de las aguas salutíferas, es decir, las aguas que traían como resultado sanidad para las naciones. Y yo creo que en esta época donde las naciones están turbulentas y los hombres están sin ánimo y están sin fuerza, lo único que puede traer salud, lo único que puede traer medicina, lo único que puede traer sanidad son las aguas que proceden del río de Dios. Son las aguas que proceden de Cristo. Es la vida que procede de Jesús que puede darnos a nosotros esperanza. Como si fuera poco, cuando yo busco allá el libro de Apocalipsis, encuentro la Nueva Jerusalén. Y cuando encuentro la Nueva Jerusalén, la Biblia dice textualmente en el capítulo 22 y el verso 1, que un río limpio de agua de vida salía del trono de Dios y del Cordero. Pero además de eso, estaba en la ciudad de Jerusalén. Como diciendo, el río de Dios, o el río que procede de Dios, continúa para saciar, para dar vida, para traer satisfacción al hombre y a la mujer. Y concluyo con esta expresión que describe Juan en el libro de Apocalipsis, que dice: y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy el río de Dios está fluyendo. El río de Dios, a través de la persona de Cristo, alcanza a todos los hombres. El tema es disponernos a querer beber de ese río de Dios y a poder saciar lo interior, aquello que no se satisface absolutamente con nada, solamente con Dios viviendo, reinando y gobernando nuestras vidas. Es por eso en esta mañana que quiero darles estas palabras: el río de Dios está fluyendo. Aprovechemos este manantial para sumergirnos en él y para disfrutar de la vida que Dios tiene abundante para cada uno de nosotros. Llegará el tiempo en que el río de Dios cesará y volverá ya en la Nueva Jerusalén. Pero hoy Cristo está fluyendo. La esperanza en Cristo es para nosotros. Así que sumerjámonos en este río que todavía fluye desde Dios para darnos plenitud en este tiempo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle muchas gracias por este tiempo y esta posibilidad que usted nos ha concedido de poder compartir esta palabra. Ruego, Dios mío, que tú puedas saciar y satisfacer lo profundo y lo íntimo de cada corazón, creyendo que tu río está fluyendo, creyendo que tu bendición es abundante para la vida de cada uno de los hombres. Padre, proclamo ahora tu bendición sobre cada uno de ellos y ayúdanos a poder vivir una vida acorde a tu voluntad en plenitud. Bendice a los amigos que también puedan escuchar estas palabras y puedan verlos. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén
y amén. Dios les bendiga ricamente.